Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al Nido de la Garza y el día de hoy muy especial momento porque después de haberme dicho que no por años, tengo a todo un coleccionista de experiencias sentado en esta sala y es ni más ni menos que el maestro Arturo López Gavito. ¿Cómo estás, Arturo? Muy feliz de estar aquí, de poder platicar contigo. Gracias por aceptar esta entrevista. Yo creo que también vamos avanzando, ¿no? Vamos de alguna manera evolucionando y creciendo y tu proyecto y tú como comunicadora también has ido creciendo. Son los tiempos adecuados. Pues todos. Y tú también como comunicadora has ido creciendo porque además has tenido una carrera, Arturo, súper diversa. O sea, de ser ejecutivo, un alto ejecutivo de una disquera, a ser pues sí, es que no es exactamente un conductor de televisión, pero sí un personaje de la televisión que levantó muchísima polémica siempre, pero después saliste de las televisoras, saliste de las disqueras y te tuviste que reinventar y en ese punto estamos, hasta publicaste un libro. Sí, mi primer libro. ¿Cómo decidiste publicar un libro? Cuando me invitan a participar en un proyecto editorial y me dicen, queremos conocer todas las entrevistas que has hecho en mis épocas de radio y lo que hice en televisión. Pero para mí no era suficiente solamente eso. Me parece que libros de compendios de entrevistas hay muchos. Y tú sabes, porque tú haces eso mucho. Y el ser entrevistador, puedes tener como la facultad de guiar bien a quien estás entrevistando. Pero al final tenía que dejar un mensaje en cada uno de los capítulos. Y así es como acabo redondeando ese proyecto de vida que tardó 2 años y medio en hacerse. Y hoy es una especie como de guía de vida para la gente, ¿no? Sí. Siempre es lo que yo he procurado hacer históricamente, siempre alejarme del clásico personaje televisivo que todos conocemos, ¿no? Porque al final del día, y eso me pasa mucho, la gente te acaba encapsulando. Sí, claro. Y a la gente le cuesta mucho trabajo aceptar que la personalidad que alguien que está frente a una cámara o frente a un micrófono se puede desdoblar hacia algo mucho más inteligente y hacia algo mucho más interesante. ¿A ti te parece que ser un personaje de la televisión no es inteligente o interesante? El 80% de las personas que nosotros vemos en televisión son entretenedores. Y la televisión para eso está hecha, el cine para eso está hecho, para entretenerse. Entonces hay gente que está cumpliendo su función en los diferentes formatos que existen. Ya cuando te vas a una televisión un poco más de análisis o proyectos tal vez políticos o de entrevistas, como lo haces tú, ya es diferente. Ya entonces ya entras con otro tipo de público, es otra audiencia. Sí, pero para llegar ahí y para llegar a esa conclusión que hoy pues, se ve plasmada en un libro, tuvieron que pasar muchas cosas. Y en un personaje del que en realidad conocemos poco. A mí me gustaría que me contaras un poquito de Arturo López Gavito de niño, porque a mí siempre me ha parecido muy interesante esa base de tu personalidad. Porque tú naces y creces en la Ciudad de México, sí, en la colonia Roma, así además, es. Si mal no recuerdo, en la calle de Mérida. Así es. ¿No? Sí. Con unos papás pues de origen español, tu papá, ¿no? Mis abuelos. Tus abuelos, pero con un papá súper estricto contigo. Cuéntame un poquito de eso. Yo creo que tuve una niñez muy feliz. Parte de lo que me hizo crecer a mí fue el observar a mi papá. Mi papá es el ser humano que yo más he admirado y admiraré en toda mi vida. Lo admiré en su momento y lo sigo admirando en retrospectiva por 2 cosas muy importantes. Una, porque era un hombre muy humilde en su proceder y en su origen, de donde él venía. Y una persona muy cuidadosa al hablar. Él me decía siempre que lo más valioso, la virtud más grande que tenía un ser humano era saber escuchar. Y cuando pienso en ese pasado, Moni, o sea, cierro los ojos y me veo en una mesa donde mi abuela y mi mamá están cocinando, donde mi papá
lo mismo te cantaba una canción de Frank Sinatra, que te cantaba una canción, por ejemplo, de los tríos de los años 50, con lo que pudo conquistar a mi mamá en su momento. Y recuerdo las sobremesas con mi padre cantando, y cantándole a mi mamá la canción de Tres Regalos, que era la canción que a ellos les gustaba más. Y luego estaba esta dualidad que existía con los padres de la década de los 60, 70, en donde claro que era una persona estricta, ¿no? Era una persona estricta, y yo creo que el ser estricto fue lo que más me pudo formar a mí. Que en ese momento tal vez como niño no lo entiendes, ¿no? No entiendes el por qué los gritos o por qué las nalgadas, ¿no? Hoy en día tal vez es algo a lo que los padres no recurren, y yo lo respeto, pero a mí me forjó muchísimo. Y has de haber sido un niño bien travieso. Muy travieso. Sí, sí eras. Muy travieso, sí. Muy travieso, como no te puedes imaginar. Yo creo que, llegaremos a eso en la conversación, pero todo en mi vida, las travesuras han sido escapes creativos. Y eso no ha pasado. O sea, han sido 54 años de escapes creativos todo el tiempo, de hasta ver a dónde llego, hasta ver hasta dónde me puedo atrever. ¿Qué momento diferente en mi vida puedo yo vivir si tomo la iniciativa de salirme simplemente de mi zona de confort? Y eso a mí me parece algo muy lindo. Así me gusta vivir. Claro. ¿Tienes hermanos? Tengo 3 hermanos. ¿Y cómo es tu relación con ellos? Han sido años complicados entre mis hermanos y yo. Pero hoy en día, lo que pasa es que yo fui el más chico de todos, ¿no? Mis hermanos mayores me llevan 22, 21 años. Pero fui recibido con mucho cariño. Yo con mis hermanos voy a estar siempre muy agradecido, porque ellos, a través de lo que ganaban cuando iban creciendo y ya trabajaban, cubrieron muchas carencias familiares, ¿no? Es decir, mi familia no fue jamás una familia acomodada, una familia adinerada, al contrario, fue una familia de mucho esfuerzo. Y mis 2 hermanas y mi hermano trabajaron muchísimo para sacar a sus familias adelante. Fueron mejores mis momentos con mis hermanos durante mi niñez y mi adolescencia, que una vez que cada uno de ellos hizo su vida, forjó su familia. ¿Sí? Porque yo creo que el sentido del núcleo familiar era un matriarcado. Nosotros fuimos un matriarcado, desde mi abuela hasta mi mamá y mis hermanas. Y los hombres poco podían proponer en ese momento en la casa. Muy diferente de lo que se vive en este país, ¿no? Muy diferente. Y quienes tenían el control y el poder, pues eran las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que cuando la familia se llega a desmembrar por estas relaciones que empiezan a tener ellas y mi hermano, ya forman sus familias y estamos obligados a regresar al núcleo familiar cada tanto para tener una comida en casa de mis papás. Lo que se convierte en algo muy tortuoso, porque era algo que a nosotros no nos gustaba hacer todo el tiempo. No nos veíamos ya con tanto gusto, empezaron a nacer los sobrinos y pues nos fuimos separando en muchos sentidos por cada una de las familias que fuimos forjando nosotros. ¿Cómo viviste la muerte de tu mamá? Muy difícil, muy difícil. La muerte tanto de mi padre como de mi madre fueron muy difíciles. ¿Quién murió primero? Primero mi papá. ¿Qué edad tenías? 23 años, iba a cumplir 23 años. Súper, pues es una edad complicada, ¿no? Una edad como muy joven, como que estás apenas abriéndote a la independencia. ¿Sabes? No solo la eso. universidad. Tienes razón en lo que me dices, pero era cuando empecé a tener una mejor relación personal con él. Cuando me fui a vivir solo. Y recuerdo mucho que mi mamá me decía que ella no aceptaba que yo me fuera a vivir solo, que no estaba bien. Y él me apoyaba mucho para poderlo hacer. Entonces lo recuerdo como alguien que me dio muchas alas para crecer hacia ese camino independiente. Y luego, lamentablemente, mi mamá murió de un tema de enfisema pulmonar, en una agonía de muchos años, donde el problema del tabaquismo acabó con ella y acabó con la vida de mi papá también, ¿no? ¿Tu papá murió de lo mismo? Sí, prácticamente, sí. Entonces, yo fíjate que es una cuestión muy interesante, porque nunca en mi vida he probado un cigarro,
Nunca en mi vida he consumido ningún tipo de droga. Y me quedé con eso. Me quedé con esa imagen de que esas cosas creo que no están bien para nadie, ni para el organismo mismo, ¿no? Claro. ¿Tu mamá es quien te acerca a la cocina, supongo? ¿Porque te gusta tanto cocinar? Yo creo que de observar y de probar es como ves las cosas. Realmente, o sea, tú no cocinabas con ella, nada más observabas. Nada más veía yo. Recuerdo mucho que la primera vez que quise cocinar, tenía yo como 4 años y estaba yo haciendo una quesadilla en la estufa. Tenían puesto un comal y me pareció muy sencillo poner mi brazo en el comal para levantar la quesadilla y me levanté la piel completa. Oh. Y realmente cuando yo me casé es cuando en pareja empezamos a disfrutar el hecho de poder hacer de comer. Y ahí me enamoro de algo que es muy difícil tal vez de entender para mucha gente, pero que es cuando tú haces de comer, es un acto de amor. Sí, claro. Tú estás sirviendo genuinamente, desde que eliges los ingredientes hasta cómo los haces, cómo los pones. Sí. Y extenderlo a la gente que quieres es hermoso. Y siempre lo voy a relacionar con momentos bonitos de mi vida. Siempre lo voy a relacionar como en un capítulo del libro, está dedicado a mi paso por MasterChef, pero está dedicado más a esto que yo aprendí en mi casa, de ver a mi madre y a mi abuela cocinando, luego a mis hermanas, a mi hermana Mireya, el hecho de seguir la tradición y de poder recrear esos sabores tan deliciosos que ellos tenían de comida en la casa. Porque además algo que a lo mejor no todo el mundo sabe es que Arturo López Gavito es un maestro del recibir en casa. Te encanta tener tu casa llena de gente para quien tú cocinas. ¿Y eso es desde siempre, Arturo? Fíjate que creo que hay 2 cosas. Uno llena vacíos emocionales de diferentes maneras. Para mí, el hecho de poder cocinar y el estar con personas clave en comidas clave llena un gran vacío emocional para mí, definitivamente, porque es todo un proceso. O sea, no es lo mismo comprar algo o hacer algo sencillo que que tu mente trabaje desde el día anterior sobre lo que vas a comprar, de cómo va a quedar eso y cómo lo vas a ofrecer y cómo lo vas a dar, pero con qué vino lo vas a maridar, con qué música lo vas a acompañar. Entonces yo me puedo definir como una persona que crea atmósferas en muchos sentidos, donde la comida es muy importante, pero es parte del engranaje completo de esa experiencia. Pero además ir a una comida o una cena en tu casa cuenta tu historia, porque siempre hay gente de la música, siempre hay gente de la administración de la música o del mundo de las disqueras, o hay artistas plásticos, o hay comunicadores. O sea, es un poco, se resume en una comida en tu casa. Eso es bien interesante siempre, la vida de Arturo López Gavito o la personalidad de Arturo López Gavito, ¿no? Porque se conjuga ahí todo lo que ha hecho, lo que tú eres hoy. Y hay una cosa muy importante, Moni, que es la que yo procuro, que haya plática de calidad, siempre. Es decir, yo todos estos años que tenemos tú y yo de conocernos, siempre hemos tenido unas pláticas increíbles, ¿no? Donde tú puedes, o sea, uno puede hablar con Mónica Garza durante horas, no solo sin aburrirse, sino que puedes abordar temas muy diversos y puedes empezar de un lugar a otro y todo. Y eso es lo que a mí más me gusta también. Con toda la gente que está ahí, porque efectivamente son comidas que empiezan a la 1 de la tarde y acaban a las 5 de la mañana, pero porque no se nos acaba pues ni el vino ni la plática. Sí, claro. Eso que ni qué. Claro. Pero quiero regresar a la parte de la muerte de tus padres, porque entonces tú te quedas te quedas huérfano, siendo bastante joven. Sí. Y ya, aunque tenías una vida independiente, pues prácticamente ni dónde agarrarte, ¿no? En ese momento. Y sobre todo, como dices, pues tampoco eres alguien que has dependido de tus hermanos mayores. Sí. Yo pienso que la muerte de un padre va a estar siempre contigo. Es algo de lo que tú nunca terminas de sanar, sino que lo vas procesando de diferentes maneras. Se quedan recuerdos
muy hermosos y se quedan recuerdos muy dolorosos, que no sabes en qué punto te siguen acompañando en tus acciones de todos los días. No sabes cómo impactan incluso después a la educación que vas a tener con tus hijos. Exacto. O cómo te vas a guiar. Yo estoy totalmente convencido de que parte de lo que yo hice o hago continuamente en televisión cuando se puede hacer es mucho el reflejo de esa educación que yo tuve. Es decir, yo hablo y siento también que parte de lo que yo digo tiene que ver con los códigos que yo aprendí cuando yo era un niño, ¿no? Mucho del éxito, el léxico que yo ocupo y cómo me manejo tiene que ver con unos padres que me dieron una cierta educación habiendo ellos crecido en la década de los 40. Sí, claro. Entonces, ahí empiezas a entender las diferencias que puede haber en un momento dado, es decir, el trato que tú le das a la gente y el respeto y las formas, que son muy importantes siempre. ¿En qué te pareces tú como papá a tu papá con tu hijo Arturo? En lo estricto, hay algo, fíjate, que ha cambiado, que yo he procurado siempre tener con Arturo, que no tenía con mi papá, que son los momentos para poder hablar en corto padre y hijo. Eso yo no lo tuve con mi papá. Mi papá le tuvo que brindar a 3 hijos antes parte de esa paternidad. Y a mí me tocó más conocer al hombre al que le gustaba la música, al que ocasionalmente iba conmigo al parque, ¿no? Me llevaba, y con el que compartía yo no tanta intimidad como me hubiera gustado. Y esas son de las primeras cosas que yo quise corregir para que Arturo no creciera así. Claro. Es decir, que él pudiera tener a un padre de tiempo completo donde yo me pudiera entregar a él y nunca fuera una figura ausente. Aunque sí lo fuiste un tiempo, porque hubo un tiempo en tu vida que trabajaste sin parar. Entonces, a horas y deshoras en una disquera, más cuando se suma a tu vida la televisión, que yo creo que te cayó así como un tsunami encima porque resultaste ser un personaje que el público televidente adoró, pues por lo que generabas, por ser este juez tan estricto en este impresionante proyecto que fue la Academia, sobre todo los primeros capítulos de la Academia donde tú interveniste o te diste a conocer. Entonces a tu hijo yo me imagino que lo veías los fines de semana, ¿no? Tú cuéntame. No, yo sí procuraba estar en casa lo más que podía, ¿no? ¿Pero a qué hora, Arturo? Tal vez llegar a cenar, por lo menos hacerme presente o en las mañanas antes de irme siempre. Fíjate que cuando tú te reflejas en cómo fue tu educación, cómo tú creciste y esas carencias afectivas o de presencia de la paternidad que yo tuve, eso fue lo que me guió para no replicarlo. Y hoy que hablo con Arturo, ¿no? Es decir, hoy que platicamos, pues él siente a su papá muy presente, ¿no? ¿Corregiría muchas cosas? Sí, corregiría muchas cosas, porque creo que cuando eres padre primerizo o padre único, como es mi caso, nadie te enseña cómo tienes que manejar las cosas. Tú tienes que ir más o menos interpretando. ¿Y qué recursos tienes? Pues los recursos que tuviste cuando tú eras niño. Claro. Y lo que viviste en tu casa, lo que te forjó. Y necesariamente pasan cosas que tú no quisieras que pasaran, pero pasan. Porque eres ser humano y porque de pronto, por más que pienses o por más que organices tu mente, la desesperación para que las cosas salgan bien en tu núcleo familiar, claro, a veces no salen bien. ¿Cómo qué cosas pasan que no te hubiera gustado que pasaran? ¿Tu divorcio, por ejemplo? No, fíjate que lo de nuestro divorcio fue algo acordado y fue un proceso sin dolor, ¿no? Una pareja de muchos años, ¿no? De estar juntos más de 20 años. Una gran mujer. Una madre que sigue muy presente con Arturo. Pero sí, después de esta situación del adiós, yo ofrezco quedarme a cargo de Arturo. Y yo soy quien dice, yo lo voy a hacer. Entonces, ahí ya no puedes no estar presente.
ahí tienes que estar presente. Arturo tenía 13 años. Y había tres carriles, el carril de mi trabajo, el carril de mi paternidad, más el carril de la televisión, que cada tanto se hacía presente, ¿no? Uh-huh. Y empezaron los desafíos de ser el padre soltero en ese momento de un hijo adolescente, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Claro. A ver, pero vamos por partes. ¿Cómo enfrentas, propiamente dicho, cómo enfrentas tú el divorcio? ¿En qué momento de tu vida llega este divorcio? ¿Qué tanto impacta tu vida este divorcio? Y luego, eventualmente, pues claro, lo que estás diciendo, quedarte, pues a lo mejor no como un papá soltero porque tu hijo tenía una mamá. Claro. Pero sí como un papá al cargo de su hijo, porque más su mamá, pues por las circunstancias de la vida, se va a vivir a otro país y tú te quedas literalmente solo con tu hijo a cargo de la escuela, de darle de comer, de llevarlo a la escuela, del festival, de lo que fuera. Pues tú te quedas, porque además, pues Arturo, en una edad bien difícil, que eran los 13 años, sí, y te toca todo junto. Pero yéndonos parte por parte, el divorcio. ¿Cómo recibe Arturo López Gavito ese momento en su vida? Porque pues no sé, yo sí me acuerdo de ti como con esta estructura familiar casi perfecta, que cuidabas además mucho. ¿Qué pasó? Es que todo cambia. Lo que no te imaginas es que un día una relación de tantos años va a terminar. Nadie está preparado para eso. Así es. Eso es un hecho. Y cuando ocurre, hay algo que yo creo que minimiza el daño emocional, que es el saber que tu responsabilidad es tu hijo. Entonces, siento que no vives a full el duelo o el dolor de la separación de la pareja. Eso fue lo que a mí me pasó. Después lo fui procesando conforme fueron pasando los años. ¿Te costó trabajo? Siempre cuesta trabajo. Sobre todo porque no es una ruptura. No es decir, ya no te vuelvo a ver, al contrario, ¿no? Es la mamá de tu hijo, no solo tiene todo el derecho de ver a tu hijo, sino que además quiere estar presente, quiere verlo, quiere estar ahí. Entonces, cuando ese tipo de relaciones terminan, Moni, tienes que ser muy inteligente. No puedes ser emocional. Tienes que ser una persona mucho más analítica y mucho más fría, pensando en lo que va a venir a la postre, que es justo el tipo de conversaciones que yo tuve con Marta. Es decir, tú y yo vamos a estar juntos toda la vida porque somos familia, independientemente de lo que pasa, ¿no? Sí. Y lamentablemente mucha gente no sabe cómo actuar. Por eso los procesos de divorcio son tan difíciles y tan feos. Ese no fue mi caso. Entonces, hoy a 10 años, o sea, cuando lo analizo, sí, veo que lo que yo hice simplemente fue superponer mi responsabilidad como padre y me clavé en eso. Y ocasionalmente van, como es una capa muy porosa, esta cuestión emocional, pues van surgiendo los recuerdos, va surgiendo la nostalgia, la soledad, los momentos de familia, que es normal y es natural. Entonces los tienes que enfrentar de una manera. Uno de los grandes problemas que yo tuve y en los que a veces me sigo dirimiendo en esto, es que no me permito tanto sentir, sino que digo, ok, tengo que trabajar, pum, para ir hacia adelante. Ok, y el problema cómo lo resuelvo y cómo sigo hacia adelante. Eso ha sido una constante. Y el problema es que emocionalmente hay muchas cosas que te persiguen porque eso va a salir. Es una cuestión que está en tu corazón, que está en tu ser. Eventualmente va a ebullir como si fuera un geyser, como si fuera un volcán, ¿no? Y cuando ebulle, a veces lo confundes con un sentimiento que no es ese, pero tal vez sí es ese, ¿no? Es decir, regresando un poco al tema de la muerte de mis padres, si ya lo superé, yo estoy seguro que no. Pero de pronto han sido cosas que están saliendo constantemente, ¿no? ¿Tu trabajo se llevó tu matrimonio? No, al contrario, no. Yo todavía estuve varios años trabajando en Disney después de que había yo ya, o sea, nos habíamos divorciado. Nada que ver, al contrario. Creo que esa responsabilidad profesional que yo tenía me mantuvo. Claro. Yo tenía en ese momento,
2 grandes columnas que me estaban sosteniendo. Una era cómo saco adelante a mi hijo con mis recursos, como puedo, y luego el trabajo que se convirtió también en mi escape de lo que yo también estaba viviendo emocionalmente. Claro, sí, la crisis. Claro. Claro. Pero además luego viene otra crisis, porque tú acostumbrado a, primero, estar en la disquera, pues fuiste un alto ejecutivo de EMI, un hacedor además de muchas de las campañas de mercadotecnia importantísimas, de artistas importantísimos, cantantes, y después te vas. Híjole, pues una de las empresas más importantes en el mundo, la multinacional de entretenimiento más importante que es Disney, donde también tuviste pues, altos cargos de dirección y al mismo tiempo la tele. Y de repente se acaba Disney. Después de muchos años. Sí, después además. de casi 15 años. Y creo que eso sí también impactó muchísimo. O sea, es como, ¿cómo? Ya no me voy a despertar todos los días y voy a agarrar el mismo caminito y me voy a ir a esta oficina, sino que se acabó, se acabó. Me imagino que tiene que haber sido un golpazo eso, ¿no? En ti, en tu vida. No me digas que no, claro que sí. ¿No? A ver. Cuando pasan estas cosas, tú tienes que estar preparado. Yo tuve muchos tropiezos profesionales antes como para estar preparado. Y te voy a decir cómo le hacía yo. ¿Cómo qué tropiezos? Como el haber salido de EMI, como el haber salido de Universal, de todos lados. Es decir, pasaron muchas cosas siempre. Tropiezos, ahora antes vamos a llegar a lo de Disney, pero cuando yo me equivoco enormemente, porque yo empiezo a tener cargos directivos a los 26 años. Yo no puedo pensar que a los 26 años vas a saber hacer las cosas bien, pues es muy difícil. Claro. Entonces yo lo que hago es contratar a mis amigos para que trabajen conmigo, pensando en que yo podía creer en mis amigos y confiar. Y ahí fueron los primeros golpes duros y serios, las traiciones. Ahí es cuando las empecé a vivir. Entonces yo fui muy práctico. El haber sido director de EMI Music me preparó para llegar a Disney. Me preparó por el camino político, me preparó por la selva sin pudor del ego humano, ¿no? También en el libro, el primer capítulo está dedicado a los grandes maestros, y ahí hablo de todas estas personas enfermas de poder que yo vi en todos lados, que me ayudaron a entender el cómo yo no quería ser como un director o como un líder de personas adentro de mi trabajo, ¿no? Entonces, yo sabía que un día se iba a terminar. Era una cuestión de tiempo. Entonces, tú te tienes que preparar para que eso llegue. ¿Cómo tienes que ser? Una persona administrada, una persona ahorrativa, y tienes que saber que el día que se acabe, no te puede agarrar, como tú dices, con los dedos en la puerta. Sí, claro. Yo tenía siempre, eso nadie lo sabe, que es una exclusiva para el nido de la garza, en un cajón tenía yo todas mis cosas. ¿En la oficina? Sí, claro. Para que el día que fuera, ese día, yo lo único que tenía que hacer era un código que tenía yo con mi asistente que decía Operación Mudanza. Y un día termina la academia del año 2018, después de haber venido con el éxito de Coco, que fue avasallador. Sí. Y bueno, la empresa decide que yo ya no tengo por qué estar ahí y hacen una reestructura. Entonces, si yo veo que despiden al presidente de la región, al director de México, al otro vicepresidente que tenía a mi cargo, pues bastante idiota hubiera sido yo en pensar que no me iba a pasar a mí. Tuve muchos avisos antes. Entonces, en ese momento, recuerdo que fui a ver a Steely Dan, que es mi grupo favorito, y vivía Woody Allen en Nueva York. Y cuando estaba pasando por la cola de migración, veo un texto de quien era mi jefa. Y me dice, Arturito, te quiero ir a ver el miércoles. Y ese era el lunes. Digo, yo feliz te recibo en la oficina. Y en ese momento le hablé a Dulce y dije, Operación Mudanza. Y se hizo la Operación Mudanza. Y me fui. Y ya. Antes de ver qué pasó después de Disney, porque después de Disney vienen muchas cosas. Yo sé que tu vida, si bien no se te quitó el piso de los pies, porque pues claramente no, pero sí tuviste que reestructurarte de muchas maneras, ¿no? Pero antes de eso, la realidad es que llegó la televisión a tu vida, siendo tú un ejecutivo de empresa. No importa si esta era una empresa de entretenimiento, al final eras un ejecutivo de empresa, pero llega la tele
Y como que también muchas cosas me imagino que cambian al interior de esta empresa donde tú trabajabas, porque pues te viene una fama inesperada, inusitada, y debe de haber generado muchas cosas en muchas personas que también eran tu competencia intramuros, Sí. ¿no? Ahí es por eso como yo defino la cuestión del mundo corporativo, como una selva, como una jungla, en donde hay muchas razas de animales, la mayoría de ellos voraces, malos, que creen que por destruirte a ti van ellos o ellas a crecer. Y eso no solo me pasó en un lugar, me pasó en todos los lugares. Esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana es yo destruyo a mi enemigo para yo poder crecer. Sí, claro. Y para hacerlo mejor. Y sabes qué, Mónica, que no solo fue el tema de la academia, es decir, históricamente mi desempeño profesional y mi personalidad han causado mucho dolor en mucha gente. Y entonces las agresiones fueron de muchos colores y de muchos sabores. Algunas directas, algunas no. Pero es muy difícil hacerlo, o sea, vivir o trabajar así, particularmente cuando tú no estás forjado a poderlo hacer así. Cuando tú no te... Cuando tú no te mueves, claro. Cuando tú no te mueves con esas cosas, ¿no? Son códigos, Arturo. Y al final del día, la vida te alcanza. Es lo que a la gente se le olvida. Yo le decía a mucha gente, me acuerdo que se lo dije a mi equipo de trabajo cuando me fui, es decir, tú entras en una empresa, tú entras por una puerta. Vas a salir por la misma puerta. De ti depende si cuando salgas tienes amigos y aliados afuera o enemigos que te están esperando con bats, con cadenas y con navajas. Y yo elegí algo. Yo elegí que no iba a ser enemigos, sino que al contrario, iba a vivir hasta donde yo pudiera haber vivido. Y eso es lo que ha pasado históricamente en todos lados para mí. Claro. Y algo muy importante, que es esta cuestión de lo que tú hablas de la televisión. Para mí, la televisión nunca ha sido un proyecto prioritario. Es decir, no vivo para hacer televisión. Llega, afortunadamente, cuando me hablan para hacer la academia o cuando tuve la oportunidad de hacer MasterChef, que de pronto me cambia la vida para cosas mucho más interesantes. Pero cuando no es tu centro o no es tu eje el hecho de buscar una cámara, cambian tus prioridades. Y eso es lo que te ayuda a mantenerte con los pies en la tierra todo el tiempo. Claro. ¿Cómo te convencieron de hacer la academia? ¿Te tuvieron que convencer o en realidad estuviste de acuerdo desde dijiste, ¡ay, qué buena onda, sí lo hago! No. Es que conociéndote y conociendo tu personalidad, creo que no. Exactamente. A mí no me gustaba la academia. Me pareció un proyecto espantoso al principio. Y yo veía lo mal hecho que estaba, lo pobre que eran las voces, lo hipócritas que eran las personas que ponían ahí a criticar o a juzgar en su momento, ¿no? Y lo que más risa me daba es que yo los conocía a todos. Y tú ves a un joven que está haciendo un papel espantoso en el escenario y los otros le aplaudían, ¿no? En fin. Entonces me invitaban a participar y yo les decía, no voy a ir, no voy a ir. Y porque no me sé callar la boca y voy a decir lo que pienso. Sí. Es que ese es Arturo. Esa es la realidad, así, eso fue lo que pasó. Entonces finalmente cuando ya era el último yo, ejecutivo de disquera, que faltaba por ir. ¿En serio? Ya no quedaba nadie más. Y me toca ir un día, ¿no? Y yo les digo, ¿están seguros? No, sí, ven. Pues fui y dije lo que tenía que decir, ¿no? Con este joven Alejandro que cantó la canción de Soy un desastre, de Timbiriche. Sí. Y yo le dije, sí, Alejandro, eres un desastre. Pero lo que nadie vio fue cómo estaba ese foro enardecido. Porque era la primera temporada de la academia, porque la gente estaba vuelta loca con el proyecto y porque todo era miel sobre hojuelas, hasta que llegué yo. Entonces, recuerdo que ese día sí me tuve que ir antes de que acabara el programa, me tuve que ir por atrás del foro. ¿En serio? Sí, porque la gente estaba muy enojada conmigo, porque le estaba diciendo la verdad de lo que estaba pasando a sus participantes, eso fue todo. Y ahí empieza una escuela muy interesante de lo que yo creo que lo que nosotros hemos podido aportar, que es en decir la verdad en la televisión, porque eso
no se ocupaba antes y tú lo sabes. Sí. Pero luego te encuentras ahí, además, en buen descargo para ti, una personalidad que se convierte en tu mancuerna, pero que también se convierte en tu... Pues era ahí un matrimonio televisivo muy apasionante, porque verlos era muy divertido con Lola Cortés. Y te voy a decir algo que hoy en día es increíble cómo esa relación ha evolucionado, Sí, ¿no? yo sé. Hemos pasado los dos por tantas cosas, Moni, por tantas cosas, Sí, yo sé. que cuando nos vemos, haz de cuenta que nos leemos, ¿ves? O sea, es decir, yo sé cómo ella va a reaccionar, ella sabe cómo voy a reaccionar. Yo de Lola he aprendido muchas cosas que no debo de hacer. Y ella de pronto ha aprendido cosas de mí que le han funcionado para tener una cierta estructura, sobre todo a la hora de hablar. Imagínate que yo vi crecer a sus hijos. Hoy en día los dos tenemos ya una conferencia que se llama Que no te duela la verdad. Ah, sí, es cierto, están juntos en una conferencia, Sí. es verdad. Entonces salimos a hablar de nuestra experiencia y es muy interesante ver todo porque Lola Cortés es un personaje de muchos colores. Uh-huh. Cuando la ves, cómo ha renacido tantas veces, ¿no? Entonces yo la admiro profundamente por eso, pero cuando yo la conozco, Lola estaba destruida totalmente. Era un ser así. Era como un pollito, me acuerdo, que llegó con una chamarra de mezclilla, pequeña, no hablaba mucho y no entendía muy bien lo que iba a hacer en la academia hasta que le dijeron qué era lo que tenía que hacer. Y a partir de ahí fue creciendo, ¿no? Y ese tipo de mancuernas, como tú bien lo dices, solo las circunstancias y el destino te la dan, porque nadie planeó absolutamente nada para que se pasara. Tú dices, Lola y yo juntos hemos pasado muchísimas cosas. ¿Cómo qué cosas, Arturo? Pues yo creo que estas cuestiones temperamentales uh-huh. que ocurrieron cuando la academia fue cambiando de diferentes productores. Uh-huh. Cuando la academia perdió el sentido de lo que estaba pasando, de hacia dónde tenía que ir, cuando perdió la vigencia, cuando a la misma Lola ya la disfrazaban de una manera que a mí me daba pena, sí, ¿no? Sí. Y ella, muy disciplinada como es, lo venía haciendo, ¿no? O sea, venía haciendo su papel éticamente como le enseñaron desde que ella era niña. Y el año pasado creo que lo más difícil fue cuando empezamos a trabajar juntos en las conferencias, cuando pasa por el problema del cáncer. Uh-huh. Y me toca ver a su familia y ella cómo lo abrazó y cómo lo pasó, ¿no? Creo que cuando tienes una persona tan querida y tan cercana viviendo algo tan complicado, que sabes que puede salir o no. Sí, puede tener un desenlace cualquiera. Sí, uh-huh. Eso te acaba doliendo muchísimo, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que dimos una conferencia en Querétaro y ese día le comunicó a la gente, esto fue un miércoles, que el lunes lo operaban. Y lo dijo así, como no, invítame al Nido de la Garza y vengo y platico, ¿no? Ella lo dijo. Y la gente estalló en llanto, hombres y mujeres en esa conferencia. Fue tremendo de cómo ella lo manifestó. Yo siempre la he admirado mucho por su enorme fuerza y por su valor. Y luego terminó la academia, nos dejamos de ver muchísimos años. Y cuando la vuelvo a ver y empezamos a colaborar de nueva cuenta, se hace cuenta que no había pasado nada. O sea, esa misma mancuerna de respeto, de admiración siguió, ¿no? Regresando al momento en el que... Porque hubo un punto, Arturo, en que se acabó, no nada más tu trabajo corporativo, sí. Se acabó tu trabajo en la televisión. Sí. ¿Y te quedaste girando en un tacón? ¿O cómo te quedaste? Fíjate que mucha gente piensa eso, pero no fue mi caso. En mi caso es que yo preví la salida de un trabajo para no tener deudas, para no tener problemas que se tuvieran que resolver de inmediato en lo económico. Y eso me dio tiempo de planear. Y viene esta época creativa, yo la defino como época creativa, que es la pandemia. Entonces, en la pandemia tengo la oportunidad de reinventarme para hacer lo que yo quería hacer.
que era regresar a la radio, formalmente. Y se da. Ahí conozco a Mario Lafontaine y empiezo a trabajar con él en una mancuerna muy interesante. ¿No lo conocías antes? Todos conocíamos a Mario Lafontaine. Pero lo había visto, o sea, lo había visto en alguna vez en EMI, porque le hacía la imagen. O sea, sabías quién era, pero no lo conocías. Sí, no, ya sabes que Mario es muy curiosón. Entonces, cuando me toca toparlo de nueva cuenta, veo a Mario con una peluca de popotillo amarilla, con una gorra. Y me abraza y me dice Arturo López Gavito. No me acuerdo, ¿no? En esos momentos antes de la pandemia. Y decidimos reinventarnos para hacer Explora, que es mi compañía el día de hoy, para regresar a la radio. Y una gran amiga mía, que se llama Mónica Garza, tiene la buena idea de que yo debo ser quien pueda dar conferencias para que la gente pueda conocerme un poco mejor. Y así armé mi nueva realidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que estuve más tiempo con mi hijo en mi casa, que pude desayunar, comer y cenar con él en los 5 años críticos de su crecimiento también, que fueron muy buenos. Y creo que todo se dio para bien. Es decir, yo no tengo un mal recuerdo de la pandemia, al contrario. No, y además trabajaste muchísimo, porque hay algo que no hemos comentado aquí, pero tú fuiste manager de Alex Intec. Sí. ¿Cómo fue tu paso como manager? Además de una artistaza de primer nivel. Fíjate que es Alex. La relación con Alex viene de mucho tiempo. ¿Sí? Alex y yo íbamos juntos en la secundaria. ¡No me digas! Sí, claro. Y yo lo admiraba mucho, porque él se ponía a tocar el piano, se ponía a tocar el piano como Dave Brubeck. Entonces, siempre genial en lo que hacía. Llego yo, nos separamos por el tiempo, empiezo yo a trabajar en EMI una vez, sale su álbum de Bienvenido a la Vida. Yo era label manager de Virgin en ese momento, ya no lo pude sacar porque me cambié de disquera. Y cuando me invitan ya a trabajar como director de EMI, me dice alguien, oye Arturo, pues al que le vamos a dar ya su carta de retiro es Alex Intec. Le digo, ¿pero por qué? Pues porque no está vendiendo, porque no está funcionando. Le digo, pero es Alex Intec. ¿Cómo nos vamos a deshacer de Alex Intec? Me dije, sí. Entonces nos vemos Alex y yo. Y llegué y me dice, es que las cosas no han ido bien, estaba deprimido. Yo te estoy hablando del año de 1998, 99, Mónica. Entonces Alex me dice, no, pues es que ya no está pasando nada creativamente, pero me acaban de pedir una canción. ¿La quieres oír? Le digo, claro, vamos a oírla. Y me saca Sexo, Poder y Lágrimas. Resulta que Sexo, Poder y Lágrimas es creada por Alex en el momento más oscuro de su vida, cuando él estaba literalmente tocando fondo. Y la canción que todo el mundo conoce es la única toma que existe de la canción. No grabó las voces 2 veces, luego le metió la música. Y entonces ahí es donde empieza nuestra mancuerna de colaboración. Cuando yo oigo Sexo, Poder y Lágrimas, digo, es que esto es una barbaridad, esto es un éxito. Y realmente a Alex creo que le pasa lo mismo que le ha pasado a mí, es decir, en los momentos más oscuros de la vida es cuando más creativo te puedes volver. Y así salió. Y entonces a mí se me ocurre por vez primera poner el video de Sexo, Poder y Lágrimas como el tráiler de la película. Y lo ponemos en todas las salas de cine. Entonces la gente cuando iba llegando, antes de que empezara su función de la película, ya estaba puesto el video de Sexo, Poder y Lágrimas, donde participaron todos los actores de la película. Y eso, ¡pum!, catapultó la carrera de Alex Intec, pero lo más hermoso fue que le dio toda la confianza personal para seguir adelante. Claro. Y después hicimos De Noche en la Ciudad, donde venía el cover de Volverte a Ver, y este disco tan exitoso que fue. Entonces, los años de Alex Intec en EMI trabajando juntos fueron una gloria. Y a partir de ahí empezamos a querernos y a respetarnos mucho. A mí me toca cuando esta etapa en Universal Music, que contratara Molotov también. Los primeros pininos de management que hago son con Molotov. Pero después decido dejar a Molotov para irme a trabajar a Disney. Ya se estaba fraguando en mí el hecho de convertirme en un profesionista independiente. Por eso digo que lo de Disney no fue tan duro. Sí. Y entonces Alex me invita a trabajar con él de manager.
durante la pandemia. Lo más duro es que no había conciertos. Se intentaron hacer algunos shows por streaming que realmente no funcionaron y ninguna marca estaba invirtiendo nada en ningún artista. Entonces, pues la verdad es que mi labor de manager no se podía hacer al 100%. Y Alex, platicamos y yo, pues somos buenos amigos, o sea, llegamos al entendimiento de que no se podía seguir adelante con esto y ya, dejé de trabajar con Alex como manager. Oye, Arturo, y tú como una persona experta en música y que además eres un estudioso de la música, o sea, no nada más escuchas la música, estudias la historia de los que cantan, por qué cantan lo que cantan. Y cuando tú estabas como disquero, cuando tú eras ejecutivo de disquera, ya comenzaban a sonar los narcocorridos. ¿En algún momento te involucraste a decir qué vamos a hacer con esto o esto lo sacamos de nuestro catálogo? ¿O qué opinas de los narcocorridos tú? Fíjate que yo tengo muy fresca una memoria de haber ido al hipódromo de Agua Caliente en Tijuana a intentar renovar el contrato de los Tucanes de Tijuana. Esto debe haber sido en el 98 más o menos. Que en esa época estaban muy fuertes y triunfaban. Con narcocorridos. Igual que los Tigres del Norte, en su momento. Yo creo que hay una cuestión que es la responsabilidad que tú tienes, porque cuando yo pienso en el don de jugar a las niñas de Molotov, que me toca hacer a mí lanzar, pues tal vez había mucho más poder o agresividad en las letras que en un narcocorrido, si tú te pones a pensar, 1997, donde hay una ruptura enorme en cuestión social en México, y yo sigo diciendo que ese disco es el disco de rock más importante en México de todos los tiempos. Y si no sale uno mañana que me corrija, que diga que estoy equivocado, pues estoy en lo cierto. La gente critica a los narcocorridos, pero no están entendiendo algo que es muy importante. Esa es la realidad de la juventud en el norte de nuestro país. Entonces se ofenden mucho y dicen, ¿por qué se hace apología del crimen en esto? ¿Por qué ocurre en las letras lo que ocurre? ¿Por qué lo plasman así? Cuando esto ha sido desde la época de los cantares de gesta y de los juglares en el medioevo. Es decir, se creaban poemas de los reyes, se creaban poemas de quienes estaban a cargo de los feudos, y la Revolución Mexicana nos demuestra que la manera de inmortalizar a quienes en esa época eran fugitivos eran a través de los corridos. Entonces, ¿qué hacen los señores del narco? Conforme va pasando el tiempo, ven su legado a través de una canción. Y hoy en día, los jóvenes que crecieron en ese caldo de cultivo para bien o para mal, la única inspiración intelectual que tienen es hablar de lo que ven en su entorno. Entonces yo estoy totalmente convencido de que los artistas que hacen los corridos tumbados son inocentes de decir, es que estoy haciendo apología de crimen en mis canciones. No, son en su mayoría canciones que son pagadas. Los señores están teniendo trabajo y ellos están inmortalizando a quienes les encargaron las obras. Son obras por encargo. Pero es el nuevo pop, Moni. El nuevo pop mexicano son los corridos tumbados. Es que lamentable, ¿no? Nuestro nuevo pop. No puedo, si así fuera. No puedo decirte eso como... Yo no lo creo así. Yo lo veo como que es la música que hoy en día en México funciona y que los jóvenes escuchan. Ahora, lo único interesante, fíjate que es que hoy en día los artistas mexicanos se están volviendo a posicionar, gracias a los corridos tumbados, en el universo musical del mundo, porque México vivió subyugado por el reggaetón durante más de 20 años. Es decir, el reggaetón aplasta al pop mexicano. ¿Y qué opinas del reggaetón? Era mi siguiente pregunta. El reggaetón aplasta al pop mexicano, lo desbarata, ¡pum! Y entonces México empieza a vivir de la nostalgia y empiezan a surgir las giras de los 90s Pop Tour, los de Manuel y Mijares, Pandora y Flans, todo esto que recurre a la nostalgia. Pero tú prácticamente no empiezas a tener nuevos valores de la música más que en el norte del país y en el Bajío. Y a partir de ahí empieza a ramificarse
el regional mexicano en muchos subgéneros. Y uno de esos subgéneros son los corridos tumbados, que se entienden así por la manera en la que se toca el bajo sexto. Y entonces, ¿cómo tocan estos jóvenes? El reggaetón, pues viene Bad Bunny a México, causa todo un revuelo tremendo, pero el público mexicano es muy pirujo. Es decir, el público mexicano a veces le gusta Bad Bunny, pero a veces le gusta Shakira, pero a veces le gusta sí. Taylor Swift. Sí. Pero sí me explico todo esto. Y como ir a disfrutar de un concierto se convirtió en una experiencia instagrameable, lamentablemente, la gente va ahí por decir, yo estuve en ese lugar. ¿Qué opino yo del reggaetón? Que el reggaetón es uno de esos géneros musicales que a mí ni siquiera ni me gustó ni me disgustó. Lo vi algo que estaba ahí y que la gente empezaba a disfrutar, que nunca en mi vida yo entendí cuál era la diferencia entre, por ejemplo, Bad Bunny hasta que lo vi y otro señor X colombiano. No entendía yo bien. Lo respeto, ahí está, pero llegó México con sus corridos tumbados y ahora ya, ¡pum!, es lo que está funcionando. Y todo funciona por un solo elemento que se llama Peso Pluma. Y cuando Peso Pluma empieza a apoderarse de todas estas conciencias veleidosas mexicanas, yo digo, pues eso es de una canción. No, es que tiene un legado. Y cuando Jimmy Fallon lo entrevista en Estados Unidos, y cuando esto empieza a hacerse aún más grande, yo dije, bueno, pues hay que aprovechar el momentum, ¿no? Y ¿qué es lo que creo? Que está totalmente pulverizado. Y que vamos a vivir de corridos tumbados y de regional mexicano los próximos 20 o 25 años. Ay, qué horror. Hasta que a alguien se le ocurra hacer algo diferente y el ciclo del romanticismo de las buenas canciones de amor se reinicie. Ojalá. Con los buenos intérpretes. Ojalá. ¿Vas a volver a estar en la academia? Siempre que me inviten. Yo disfruto mucho ese papel. Y disfruto mucho, ¿sabes qué? El hecho de poder sentir la temperatura de qué pasa con la música en México, que es algo que a mí realmente me preocupa mucho. A mí me preocupa que México está tan dividido en regiones, ¿no? Que en el centro no tienes nada, pero en el norte tienes mucho. Y el centro, que era el lugar por excelencia que daba al pop, hoy en día el pop es la música regional y los corridos tumbados. Así se ha vuelto esto, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y otra cosa que alguien tiene que entender, por el amor de Dios, es que los influencers o las personas que hacen cuestiones en digital no convierten a la televisión abierta. Alguien lo tiene que entender. Y ahí yo es lo que creo que esa fórmula de querer combinar plataformas o mixear plataformas es lo que afecta enormemente el éxito de un artista hoy en día o de alguien que está en la televisión. Claro. ¿Cómo me describirías tu estar en tiempos de las redes sociales? ¿Cómo te impactó a ti que hubieran comenzado las redes sociales? ¿Cómo empezaste a interactuar con ellas? ¿Prefieres no hacerlo? No, yo en cuanto descubrí Twitter me volví una persona muy vocal. Y empecé a hablar y escribir lo que sentía. Hasta que entiendes algo. La alberca de las redes sociales es un balneario hediondo y pestilente. Y toda la gente quiere echarse a nadar ahí para ver si sale bien mojadito, ¿no? Un día. Y yo preferí estar en un camastro en una palapa y con una sombrilla para ver cómo están nadando en su caldo. Y entonces me convertí en una persona que al crear su contenido lo que está es intentando dejar algo, más allá de buscar un protagonismo o de alardear. Y eso es lo que hago, es decir, si algo yo te puedo decir de mí es que soy una persona consistente, de que si tú ves mis redes sociales o lo que hago en digital, tiene todo que ver con lo que hago profesionalmente, porque nunca en mi vida, si yo me voy de viaje, voy a decir estoy aquí, o si estoy con una persona, voy a decir estoy con tal persona,
Porque lo que más amo en mi vida es mi vida privada. Y lo que un día Mark Zuckerberg nos va a devolver a cómodas mensualidades es que nosotros paguemos todo lo que hemos hecho en el universo digital. Y hablando, tú dices, lo que más cuido en mi vida es mi vida privada. Y aquí hemos hablado de tu vida privada del pasado. Ajá. Hemos hablado de tu vida laboral, pasada y presente. En tu vida privada, ¿qué ha pasado después de tu divorcio? ¿Qué ha pasado ahora que tu hijo, digo, no sé si voy a cometer una indiscreción, pero tu hijo está estudiando en Estados Unidos, se dedica a la música? Pero tú, Arturo, el hombre que puede tener una pareja, el hombre, ¿qué ha pasado con esa parte de ti? Me dedico a entrenar, me dedico a hacer ejercicio, oigo mucha música, veo a la gente que quiero ver. Y hoy en día no se ha aparecido la persona correcta con la cual yo pueda establecer una relación. Y como yo con Arturo particularmente no me quería equivocar, yo nunca quise llegar con él con cualquier persona. Con Arturo, tu hijo. Creo que es lo que uno debe hacer, ¿no? Es con lo que yo me sentía. ¿Y eres muy exigente? ¿En cuestión de relaciones? Sí. Sí, claro. ¿Qué exiges? Arturo López Gavito, ¿qué necesita a su lado para sentirse a gusto en ese Inteligencia, primero que nada. Me imagino, ¿no? Sí. Es lo mínimo que creo que uno puede pedir. Respeto. Y que no haya banalidad en una relación. Creo que una relación banal a los 54 años es algo que nadie quiere vivir. Yo no lo quiero vivir. Es decir, no solo, ¿sabes qué, Moni? No solo con una persona, es con mis amistades o es con las personas con las que estoy. Cada vez te quedas más solo conforme el tiempo va pasando. Y yo prefiero la soledad en ese sentido, en lugar de perder mi tiempo con alguien que no lo vale. Porque para mí, otra de las cosas más importantes en la vida es la reciprocidad. Si tú tratas bien a la gente, lo que tú menos esperas es que te traten bien a ti de regreso siempre. Y no estoy yo, y nunca he estado, como para estar sacrificando mi tiempo o entregarme de manera como si fuera yo un santo, ¿no? De un monje de monasterio, y que me golpeen y me peguen y yo tenga que soportar. No es así. Yo sé que Arturo López Gavito es un conquistador, a lo mejor a pesar suyo, pero eres un hombre muy pretendido. A las mujeres les gusta mucho Arturo López Gavito. Pero no sé si Arturo López Gavito sea un rompecorazones, porque él dice, esto que me acabas de decir, es lo que dices, y yo sé de algunas que les ha dicho, yo lo que quiero es esto, y esto en ti no está, Comper. Sí, porque es la claridad. Imagínate que... Qué chistoso, ¿no? Claro. Es como... Yo me imagino que de pronto me convierto en el crítico de la academia cuando... En una relación, pues, ¡Dios! No, a la hora de poner las cosas claras, ¿no crees? Sí. O sea, tú dime, ¿cuánto tiempo tienes en tu vida que perder? No, nada. 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 Entonces, ni un minuto. Tú buscas a una persona para salir, te da largas, te gustea, no es para ti. Sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, con todos estos códigos de iniciación de relación, o todo es muy bonito a la primera y fluye, o no va a fluir. No sucede. Así son las relaciones humanas, ¿estás de acuerdo? Sí, así es. Pues así es. ¿Y así te ha costado trabajo tantos años? Es que no he buscado. O sea, tú no sales a buscar el Pero amor. a veces tú no buscas, te encuentra. Pues entonces no me he encontrado. Describe el momento de tu vida en el que sientes que estás hoy. En una etapa creativa sensacional. Pero tú siempre estás en una etapa creativa. Pero quiero más. O sea, quiero hacer más cosas. Sí. Conforme más me voy moviendo, más voy entendiendo que puedo hacer más en lo que estoy haciendo. Es decir, cómo un bendito programa de radio te puede nutrir tanto. ¿Me explico? Qué bien les ha ido, ¿eh? Y entonces, Moni, es un programa de radio, ¿no? Es decir, para muchas personas la radio ya no es un medio vigente, ya es obsoleto, y desde luego que no. Es lo más increíble que hay. La radio, estar frente a un micrófono. Y yo recuerdo que así fueron mis ídolos, Alejandro González Iñárritu, Martín Hernández, Charo Fernández. En ellos
yo me reflejé para poder crecer en ser quien soy hoy. Y el misterio de la radio, que hoy los propios locutores se han encargado en hacerlo pedazos. El hecho de viajar en el pasado y pensar en los años 80 o en los 70, de que cada quien tenía su propia imagen de una locutora o de un locutor de radio y fantaseabas con él o con ella. Hoy las redes sociales lo mataron. Sí, claro. Video kill the radio star. Sí, sí, claro. Además, tú, para llegar a la radio, yo creo que tú das una de las más grandes lecciones, y esto es algo que yo sí quiero decir, porque una de las cosas que yo en lo personal he aprendido con Arturo López Gavito es que es la paciencia. Uh-huh. Tú eres alguien que haces las cosas porque sabes, tú lo describiste aquí hace rato, pero porque tú sabes que lo que tú estás persiguiendo tarde o temprano va a llegar y no te tienes que apresurar. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando Arturo empezó en la radio, debo de confesar que lo primero que yo le pregunté es, ¿cuánto te van a pagar? ¿Estás cobrando bien? Y Arturo me contestó, no estoy cobrando. Y yo, ¿cómo? Que te regañé, sí, y te dije que la diferencia entre un trabajo y un hobby era el sueldo, y que cómo era posible, y que tú me dijiste es un momento en el que yo quiero hacer lo que disfrute hacer, todo lo demás será ganancia. Y hoy tienes uno de los espacios más escuchados y es uno de los mejores pagados. ¿Sabes que siempre fue así? Yo me acuerdo cuando yo le pedí trabajo a Alejandro. Era 1987. Alejandro González Iñárritu. Uh-huh. Y él me recibe en su oficina y me dice, bueno, pues, ¿qué sabes hacer? Yo venía de ser mensajero y de colocar anuncios luminosos en las azoteas. Y dar el paso hacia la radio para mí era lo más hermoso que había. Yo iba, además, en quinto de preparatoria. ¿Sabí? Y cuando le digo a Alejandro, pues mira, yo te puedo bolear los zapatos o puedo hacer de comer y si quieres no me pagues. Yo vengo aquí a aprender. Y la verdad, era lo que yo quería hacer. Yo quería estar ahí. Y durante mucho tiempo no me pagó. Y durante algún tiempo me pagaron el salario mínimo. Y cuando termino en W me invitan a trabajar a Warner Music, a una empresa formal con un sueldo, con prestaciones. Y dije, qué diferencia, ¿no? Es decir, las jornadas laborales en la radio, Mónica, llegaban a ser hasta de 72 sí, claro, horas sin irme a mi casa. Claro. Pero ahí tenía a mi maestro, Martín Hernández. Y si él no se quebraba, ¿por qué me iba a quebrar yo, no? Entonces, el dinero es la consecuencia de que trabajes bien, de que te apasione tu trabajo y de que seas, como tú lo dijiste muy bien, paciente. Y la paciencia es una virtud. Y yo amo ser paciente. ¿Vas a regresar a MasterChef o te gustaría regresar a un proyecto de esa naturaleza? Porque creo que de todo es lo que más has disfrutado. Me encantaría. ¿No sabes cómo me gustaría poder estar en una especie como de MasterChef de América Latina? O de darle seguimiento en televisión a lo que hice alguna vez. Uh-huh. Porque ese MasterChef me hizo parar en la vida. ¿Ah, sí? 2 meses dejé de hacer todo lo que tenía que hacer. Por concentrarte en las recetas de cocina. Nada más, wow, en eso. Y con la interacción de la gente y cómo crecí yo como persona. Y otra cosa, o sea, yo estoy acostumbrado a hacer televisión en vivo siempre. Todas las academias, ¡pum!, y se hace. Y estar en un foro y esperar los tiempos y todo también fue otra perspectiva diferente, pero nada ha sido, en cuestión de entretenimiento, nada ha sido como más aleccionador y reconfortante que hacer MasterChef. Es como si te abren una nueva parte uh-huh. que no existe, una nueva compuerta que no sabes que existe, y entras por esa compuerta y la gente es buena y la gente te sonríe y empiezas a funcionar. Y de pronto en la calle la gente te dice chef. Se siente muy bonito, se siente muy hermoso. ¿Te dicen chef? Sí, claro. ¿A poco te reconocen ya más por MasterChef que por la academia? O en vez de decirte juez. No, fíjate qué interesante. En este ámbito multigeneracional al cual uno trabaja, en el que trabaja, MasterChef lo vieron los niños, lo vieron los y las jóvenes. Sí. Los papás. Y los papás. Y los abuelos. Entonces tú pasó lo mismo que ocurría en la academia
a principios de los 2000. Exactamente lo mismo. Pasó con MasterChef. Entonces tú tienes a niñas de 17, 18 años que buscan estar contigo para tomarse una fotografía o para decirte que tú fuiste su inspiración a esa edad. O niños de 8 años, chiquitos. Entonces se siente muy bonito. Y se siente muy bonito que al haberme probado en eso me haya ido bien. O sea, al punto de que saqué una línea de chefs con mi nombre, con PermaChef, que le ha ido bien. Y hoy en día también me dedico a hacer clases guiadas de cocina para la gente. O sea, es algo que ejerzo. ¿En serio? Sí, ¿Y a dónde me inscribo? Bueno, yo soy pésima para la cocina, pero, tú lo sabes pero bien. Tienes que venir. Y luego también algo hermoso es que entendí que la reafirmación personal también la puedes lograr a través de la realización en la cocina. Y entonces se me abrieron otros caminos mentales como no te puedes imaginar. Por eso te hablo de la creatividad. Es decir, hasta dónde puedes llegar. Y hablaba yo con Mario, precisamente, ¿no? Mario Lafontaine, que se ha convertido en mi socio y en mi amigo. Mario se reinventó a los 60 años. Sí, increíble. ¿Otra vez? Increíble. Entonces, toda la gente que piensa que la edad es una limitante para que tú puedas crecer o te puedas realizar en algo que realmente quieres hacer, está profundamente equivocada. Sí. No hay edad para desdoblarte y renacer. Sí. Arturo, como siempre, platicar contigo, digo, aquí nos podríamos quedar ahora si podrían seguir saliendo los temas, pero primero que nada agradecerte mucho que hayas aceptado, porque sé que no te he visto en otras entrevistas, pero no es fácil que Arturo venga, se siente y se abra, hasta para aceptar que es un rompecorazones. Pero te agradezco mucho que hayas querido venir al Nido de la Garza, que sabes que es tu casa, siempre Gracias. lo ha sido y lo va a ser. El respeto y la admiración que yo te tengo a ti es enorme y no podía yo fallar jamás estar aquí. Gracias, Moni, por la oportunidad. Gracias, Arturo López Gavito en el Nido de la Garza. Gracias, Arturo.